Hola gente, buenos días. Vamos a vivenciar la problemática de la ley 100, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Acompáñenos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es César Ardila. ¿Cómo estás? Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Venimos a hacer unas pequeñas preguntas sobre la ley 100. A ver si Claro que sí. ¿Te presentas, por favor? Buenas noches, mi nombre es Mónica Martínez, tengo 25 años, soy auxiliar de enfermería, trabajo hace 5 años en el Hospital Simón Bolívar, soy enfermera jefe en formación, estoy ahorita en 5º semestre de enfermería superior y pues nada, te voy a responder las preguntas que tienes acerca de cómo han sido los servicios en cuanto a la ley 100. Muchas gracias, Mónica, por abrirnos este espacio para una parte de culturización y socialización sobre lo que tiene que ver la ley 100 y cómo impacta a cada uno de nuestros enfermos y a nuestro sistema de salud. ¿Dónde trabajas? ¿Me repites, por favor? En el Hospital Simón Bolívar. ¿Cuánto llevas trabajando en el hospital? Ya 5 años. 5 años, magnífico, me parece fabuloso. ¿Qué haces en el hospital? ¿Qué te desenvuelve? Bueno, como ya te contaba, llevo ya 5 años trabajando allí, trabajo en la unidad de cuidado intensivo adulto, allá pues trabajo como auxiliar de enfermería, más que todo pues asistencial con el paciente en cuanto al cuidado general de él, en los cuidados del baño, el aseo general del paciente, los medicamentos que haya que administrarle, más que todo es como asistencial. Y pues lo que te contaba también, que voy en 5º semestre de enfermería superior, que ya es soy auxiliar, voy para enfermera jefe. Muchas gracias, Mónica, por contar con tu vasta experiencia sobre la ley 100 y sobre ese trato paciente. Ahora, para empezar mi entrevista quisiera formularte una pregunta muy básica, que es la siguiente. Ya que trabajas en esa parte asistencial tan excelente con tus pacientes, tú puedes ver esa dinámica social que existe y cuál es la coacción entre la ley 100. Por favor, contesta. Claro que sí, pues lo que yo te contaba es asistencial. Tenemos como auxiliar de enfermería mucha, como te digo, como relación con los familiares de los pacientes. A nivel administrativo pues no es mucho la dinámica, pero en cuanto al paciente y a la familia es como muy unida siempre. Entonces, siempre, por decir, los familiares de los pacientes siempre le están preguntando a uno qué se le va a hacer al paciente, qué manejo se le va a dar, y uno como auxiliar y personal de enfermería no puede dar esa información, solamente el médico. En cuanto a los familiares se quejan a veces del servicio de salud, pero pues uno no puede dar como respuesta a las deficiencias que hay en el sistema. Tú como ese gremio tan amplio que hay de enfermería, y que son vitales, yo diría que es la columna vertebral de nuestro sistema de salud. ¿Qué piensas para cambiar este sistema? O sea, ¿qué harías tú para cambiar este sistema? Bien, la pregunta es difícil porque cambiarlo sería, yo lo cambiaría por mejorarlo. Empezaría por nosotros mismos como personal de la salud y no va el cambio de pronto en el gobierno, en la reforma de la ley 100, en las modificaciones que se le hagan, sino en nosotros mismos, en los pacientes que exijan un servicio pues mucho mejor, porque puede ser que tú como personal de la salud les des una buena atención, pero si las condiciones y lo que te da el hospital para que tú atiendas a los pacientes no te dan para atenderlos como se merecen, entonces es difícil. Lo mejoraría desde mi punto de vista, que a todos los pacientes se tratan por igual. Qué bueno que me cuentas que has trabajado ya 5 años en este hospital, que es muy reconocido en Bogotá. Dime cuál es esa dinámica social que existe entre paciente, enfermera y cómo ha coartado o ha coaccionado la ley 100 y ha predispuesto los dos bandos, por favor. Más que la dinámica social entre la familia, el paciente y nosotros como enfermeros, te la voy a cambiar como por parte asistencial, porque se da en la medida en que tú interaccionas con los familiares en cuanto a los cuidados que van desde el paciente, desde el ingreso. Yo no puedo interferir de pronto en el ingreso, en la admisión y eso, porque ya es administrativo. La interacción ha sido más que todo con los familiares en cuanto a lo que se le va a hacer al paciente, qué manejo se le va a dar, cuál va a ser la base y el manejo médico que se le va a dar dentro de la institución. Pero vivenciando un poco la parte, porque todos hemos entrado a un hospital, todos hemos tenido urgencias, todos hemos tenido un adulto mayor dentro de un hospital, siempre me he dado cuenta que el doctor está muy al margen de tanto de su paciente como de las personas que lo acompañan, ¿sí?
O sea, es difícil ver a un doctor estar ahí 24 horas y por eso hay turnos de ustedes y por esto tantas cuestiones. Entonces me gustaría que enfocaras un poquito más a ver cómo es ese trato, a ver si algún día te han insultado, te han tratado mal, porque o sea, obviamente ustedes no tienen la culpa de este sistema de salud tan mal. Por favor. Sí, claro, en ese sentido tienes mucha razón. Mira, te voy a contar algo así a grandes rasgos. El paciente llega, se hospitaliza en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros como el personal de enfermería estamos siempre ahí dando la explicación a los familiares, pues lo que te contaba, el manejo médico que se le va a dar, cuál es el tratamiento. Después de eso, el médico pues valora al paciente, le explica al familiar qué manejo se le va a dar. Nosotros como parte asistencial tenemos el contacto más directo con el paciente y con los familiares. Entonces, obviamente han habido inconvenientes porque puede ser que tú atiendas al paciente o a los familiares de una buena forma, de una manera adecuada, pero pues llegan estresados porque llevan 1000 horas esperando abajo en urgencias, entonces llegan y a veces te desquitan contigo y siempre han llegado pacientes y familiares a pegarle a uno y pues a uno se le salen de las manos esas cosas, porque tú no puedes tampoco ponerte a rebajarte con las personas y si de pronto, yo no digo que todas las enfermeras sean buenas o sean malas, sí puedes notar el trato entre algunas que son muy groseras, entonces también que llegue el paciente en esas condiciones de maltrato verbal, de pronto porque no puedo decir solamente donde yo trabajo, porque en algunas situaciones se han dado por inconvenientes, entonces en esa parte sí me he visto de pronto afectada por lo que te digo, por la parte administrativa, que llegan con miles de cosas, que es lo peor, que no sé qué, pero pues uno no tiene la culpa porque uno es un empleado, eso no quiere decir que uno no pueda ir a hablar, a decir, bueno, yo merezco respeto, pero eso ya va desde lo administrativo, que tú puedas de pronto dar un manejo más adecuado en cuanto a los pacientes y los familiares. Ya para entrar a materia de ley 100, que es lo que realmente me concierne a mí en parte de la entrevista y para parte de analizarla, me gustaría que hicieras un rápido diagnóstico de qué conoces de la ley 100, cómo la han implementado en el hospital donde tú trabajas, en la parte donde tú estudias, cómo se maneja ese tema tan álgido de la ley 100, por favor. Pues bueno, la ley 100 se implementó en 1993, fue como una reforma en donde empezaron a implementar las EPS a nivel en el país, porque pues como ya sabemos, solamente tenían derecho a EPS los trabajadores y después de eso sí empezaron pues como en la parte de la familia y de las personas de las comunidades como más vulnerables. De eso que te digo, pues en los principios de la ley 100, ya como lo sabemos, son la igualdad, la equidad, la calidad del servicio. Muchas veces no se cumplen estos principios porque el sistema de salud no va para tanto, ¿ves? Lo que te contaba, te hablo desde mi experiencia, si tú te vas a la parte administrativa, entonces si no tienen un carnet donde digas que estás asegurado a una EPS, entonces no te dan un servicio como tal. No es lo mismo, cuando decimos calidad, no es lo mismo en que yo diga, bueno, llegó una persona recomendada a que llegara un indigente de la calle, por decirlo así. Entonces el trato va a ser diferente en cuanto a esa parte. Infiero con lo que me has dicho, uno de los grandes males que aqueja nuestro sistema de salud es la burocracia hospitalaria. ¿Qué te digo de eso? Lo que pasa es que donde tú trabajas, cada persona cumple una diferente función. Yo, pues lo que te contaba ya, soy de parte asistencial, entonces no me puedo ir como ir a meter a lo administrativo. Si yo estoy en un servicio de urgencias y si a un paciente no lo dejan ingresar, por más malo que esté, porque por diferente motivo, porque no tenga una EPS o porque sea un habitante de la calle, que es lo que más llega allá, entonces yo no me puedo como ir a meter a esa parte administrativa y ir allá a decir, bueno, déjenme entrar porque yo soy acá la enfermera o porque el médico mandó a decir. Entonces, más que todo, como que delegar funciones me parecería a mí diferente a lo que tú dices. Pues yo realmente pienso que la parte médica y la parte administrativa le ponen precio a las vidas de las personas. ¿Cómo es posible que un hospital no acepte un mendigo, excepto un habitante de la calle, o por simplemente no tener una EPS? ¿Cuánto les vale la vida de un ser humano al hospital? Es una pregunta difícil porque en cuanto a eso, me gustaría hacérsela algún día. Una vez me decías que me enfocara a donde yo estoy estudiando, le digo yo a mi profesora, profe, ¿cómo es que ahorita dijeron que hace 3 días más o menos
que iban a quitar todas las EPS, y cómo vamos a hacer, nosotros qué EPS vamos a tener o dónde vamos a trabajar. Mi jefe me dice que esa pregunta se la deberías hacer al presidente Santos. Es algo difícil porque te has dado cuenta, Uribe fue el que implementó gran parte y modificó gran parte de la ley 100 en cuanto también a las condiciones laborales. Nos quitó horas extras a nosotros los trabajadores de la salud, los sueldos no están adecuados de pronto a nuestro ritmo de trabajo, que tú tienes que trasnochar, que hacer turnos. En cuanto a médicos y enfermeras, el trabajo es muy pesado. A lo que tú estás expuesto siempre que estás trabajando en un hospital, no solamente a virus, a enfermedades, sino a muchas otras cosas. Entonces que haya un servicio de salud de repleto donde tú ves en las sillas sentadas personas donde no tienen una adecuada atención, entonces es difícil eso, ¿ves? La reforma, la ley 100 es algo muy complejo y va como que se ha vuelto como un negocio más no se dice ya usuario o paciente, sino se dice cliente, porque la convirtieron, todos los recursos que hay ahora de la salud los han cogido para otras cosas. Por ejemplo, en el hospital de Medicine que hemos nombrado ya se han utilizado recursos y dinero para cosas sin sentido. Voy a dar un pequeño parágrafo sobre la ley 100 y quiero que me aclares esta parte porque está en la ley 100 y me parece muy interesante lo que dijiste ahorita. Dice: el acceso a los servicios de la salud a través de seguros era reducido. Los pobres recibirán servicios a través de hospitales públicos que se financiaron a través de las direcciones de departamentos de salud. Hasta los pobres tendrán todos los servicios de salud contribuidos en un POS, un plan obligatorio de salud que es para todas las personas. Dime si es igual el trato que se le da a una persona que es indigente, habitante de la calle, afrodescendiente, travesti, transexual, comunidad LGBT, o es simplemente un recomendado a una persona que llega en un carro. Dime, por favor. Profundizando en la pregunta que me hiciste ahorita en cuanto a la atención a un indigente, por ejemplo, o a una persona que venga recomendada o ya pues con una situación económica mejor, te digo que de pronto no voy acá a decir mentiras o a dibujarte algo que no es, porque realmente cuando digamos llega un grupo indígena o un travesti o alguien por cualquier que sea la causa, el trato es muy diferente, porque tú llegas y si viene el señor recomendado de tal parte o si trabaja en tal lado, pues como tú dijiste recomendado, se va a tratar completamente diferente porque tú sabes que esa persona puede ir a dar alguna queja. En cuanto a tú entras un indigente y tú lo atiendes, va a ser totalmente diferente porque sabes que esa persona no va a ir no tiene como, por decirlo así, la capacidad o creerá que no se merece el respeto que es para ir a dar una queja, porque eso es lo que siempre pasa, que digamos llega alguna persona así como recomendada y eso, y ahí mismo da la queja en caso de que no le guste el servicio, ¿ves? En cuanto a los travestis, llegan muchas personas allá a urgencias, el trato es diferente porque pues dicen, no sé, que todos los travestis que hay que tener cuidado porque siempre todos van a tener VIH, incluso la norma de bioseguridad pues que nosotros tomamos siempre es tratar todo paciente como si tuviera VIH, pero entonces el trato es muy diferente en cuanto a eso. Ya que hablas de estas comunidades que son como más vulneradas por un sistema de salud, nosotros queríamos darle como un nuevo enfoque, porque tanto en mi docencia, en mi profesión como docente y en tu profesión como enfermera, vamos a tener todo tipo de personas, ¿sí? Vamos a tener todo tipo de personas y todo tipo de cosas interesantes que analizar en cada uno de estos grupos. Entonces, siguiendo con esta corriente, con esta normatividad, ¿qué te parece que hace la ley 100 para resguardar todo este sentido de población? Todo lo que llamamos urbe, gente, colombianos. Bueno, en cuanto a eso me parece una pregunta súper interesante. Como ya te contaba, pues estoy estudiando ahorita la enfermería superior, soy auxiliar de enfermería. Nosotros vemos una materia en la universidad que se llama socioantropología, en donde vemos toda, pues, el comportamiento del hombre en la sociedad. No solamente vemos la enfermedad como la ausencia de salud en el cuerpo, sino también la vemos a nivel ambiental y a nivel pues, psicológico. En ese orden de ideas, pensamos que para nosotros como trabajadores de la salud debemos entrar a una comunidad, un ejemplo, en veras, afrocolombianos, indígenas,
con un enfoque diferente, porque yo no puedo ir a darle mis cuidados a una población en donde las parteras y ellas mismas, digamos las indígenas, ellas mismas se atienden sus partos, yo ir allá, bueno, pongámonos guantes, hagamos esto, este medicamento, no. Entonces el enfoque es más diferente. Los hospitales te dan la capacitación a ti como personal de salud en cuanto a la atención a este grupo, a este determinado grupo de comunidades, para que tú no llegues como a hacer impacto ni a cambiar las cosas, sino como a ayudar en cuanto al contexto en el que estás. Reza la ley 100 y dice, y es muy enfática, que la salud tiene que ser para todos los colombianos, ¿sí? Con esas ideas ya no hablamos ya de una igualdad, como lo hemos mencionado en las dos preguntas anteriores, ya que la ley 100 dice en su articulado que la atención debe ser total para todos los colombianos, o sea, sin importar sexos, edades, razas, estirpe social. Ahora yo quiero saber por qué crees que no fluyen esos canales de socialización y de aplicación para todos los colombianos. No debemos únicamente como echarle la culpa a la ley 100, al gobierno, sino también de pronto de nosotros mismos. No es lo mismo que vaya un paciente, por decirlo así, apuñalado al servicio de urgencias a que tú vayas con una fiebre. ¿Por qué? Porque de pronto no todo es malo. La ley 100 también ocupa una parte importante, que es el PIP, que es promoción y prevención, en donde hay programas de salud, cómo cuidar tu salud en cuanto a los hábitos alimenticios, el descanso, el ejercicio. Mucha gente no va a ese tipo de programas. Hay un programa muy bueno y muy importante que es el control de la citología, en donde a las mujeres pues casi tú das una conferencia y eso, pero el impacto que tú causes depende de cuántas citologías vayan a tomar en un control citológico, por decirlo así. Entonces, en cuanto a la cobertura, muchas veces no prevenimos la enfermedad, sino ya vamos cuando la persona está enferma en un hospital, cuando ya no hay nada que hacer. Entonces esa cobertura va más que todo en cuanto a la prevención que le hagamos a las cosas, y en cuanto a los programas, que nosotros asistamos a los programas como tal. Ya desligándome un poquito, no mucho, sí, sobre tu capacidad de enfermera, del conocimiento que tú tienes sobre la parte de la medicina en Colombia, también quisiera preguntarte sobre esta parte de beneficios que debería dar el Estado, en el sentido que ya teníamos un seguro social y no funcionó esa figura. Ahora cogieron las EPS, toda la parte administrativa de la salud, contrataron sus médicos, hicieron franquicias, compraron edificios y ahorita vemos que las manejan ellos. Dime, ¿cómo ves esa interacción entre EPS y usuario? La interacción, hay una parte interesante de la ley 100 donde tú dices que tienes la libre escogencia de EPS. Muchas veces no estamos contentos con la EPS que elijamos, lo hablo pues ya no como personal de la salud, sino como usuaria en cuanto a ese aspecto que tú dices. Entonces es difícil porque muchas veces tú eliges, digamos, una EPS salud total y no estás como conforme con lo que te brinda esta EPS, y es muy difícil para cuando tú te quieras cambiar, digamos, a Saludcoop o a Compensar, un ejemplo, digámoslo así. Entonces es difícil por esa parte, porque no todas las EPS te van a dar un mismo servicio y todo va a ser muy diferente. Hablando de eso un poquito y de la parte de las EPS y todo este sistema que existe, ¿por qué crees que la acción de tutela es como la forma más efectiva que te pongan cuidado? Porque tenemos que recurrir hasta esa instancia de demandar por unos servicios que limitan la vida? O sea, que realmente si tu hijo no tiene un angiograma porque no lo da la EPS, tienes que recurrir a demandar. Si es un derecho fundamental, está en la Constitución, lo dice la ley 100 y es un principio fundamental. O sea, esa parte es bien compleja. No sé si algún día viste en el noticiero que dijeron que muchos niños han muerto a causa de cáncer por la demora en los tratamientos. No es lo mismo que tú vayas a un centro médico y te hagan todo tipo de exámenes ya antes de que tengas la enfermedad como tal. Cuando ya tienes la enfermedad como tal, hay que hacer un tratamiento, como pues las enfermedades más costosas que son el VIH, el cáncer. En cuanto a la acción de tutela, te lo voy a decir más que todo en el plano asistencial, porque digamos, bueno, donde yo estoy, que es en la unidad de cuidado intensivo adulto, digamos, hacen un cateterismo cardíaco, que es un procedimiento por el cual miran pues cuáles arterias de corazón están tapadas para
pues de ese resultado depende el tratamiento que se le vaya a dar. Unos pacientes necesitan revascularización miocárdica, que consiste en una cirugía de corazón abierto. En cuanto a ese punto, ellos tienen que hacer autorizaciones con la EPS para que los remitan a diferentes hospitales, o ahí mismo a veces se le hace como un estudio al tratamiento que se le vaya a dar, a la cirugía. Entonces esos trámites se demoran mucho, más que todo cuando hay que remitir a los pacientes. Muchas veces los pacientes se mueren esperando esto. La acción de tutela es muy importante, porque si, como tú dices, si no la hacen, entonces como que se demoran más los trámites, incluso en el proceso de tutela respuesta se demora mucho y muchos pacientes mueren. ¿Quién da esa respuesta? Las EPS, digamos, yo tengo... Pero hay un comité organizado, me imagino yo, por médicos o por solamente burócratas o políticos que ven la salud como un negocio y no como un médico debería verlo, que es salvar una vida. No, porque el médico no es tanto... Bueno, si uno tiene que ver, por decirlo así, uno cumple como con su deber, ¿ves? Ya ese tipo de trámites y eso lo es a nivel administrativo. Muchas veces los pacientes le dicen a uno, bueno señorita, ¿qué pasó con esto? El médico va y habla, se le da su tratamiento y el cuidado que requiere el paciente mientras sale la acción de tutela o la institución a donde se vayan a operar. En ese contexto de cirugía de corazón abierto, ya me imagino que en otros servicios será diferente el manejo, pero igual eso es un trámite administrativo. La demora de las EPS, es lo mismo que tú me digas a mí, ¿qué puedes hacer como trabajadora de la salud en cuanto a la atención de las ambulancias? Porque se demoran y eso es muy difícil, porque ya, digamos, tú tienes algo, bueno, se te ocurre un accidente o algo, las ambulancias se demoran. Puede ser que en la ambulancia vaya la enfermera, el médico, si no hay como un llamado así rápido hacia la comunidad, digamos, el recorrido de la ambulancia a donde el sitio que tiene que estar, es muy complicado, muy complejo que yo te pueda decir, bueno, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ya eso lo maneja prácticamente pues lo administrativo. ¿Tú crees que como enfermera no puedes hacer cambios radicales en el sistema de salud? Sí, claro, muchos. Eso, como te decía, eso va en nosotros mismos, desde el usuario, los trabajadores de la salud. En cuanto a los trabajadores de la salud, debemos hacer ser pues como gestores de cambio, porque las condiciones laborales también son complicadas, no solamente que tú llegues a un servicio y digas, no, allá los médicos son malos, las enfermeras atienden súper mal, porque no te pones de pronto en el otro bando, que somos nosotros, los trabajadores de la salud, que como en todo lado hay personas buenas, personas malas. Ante todo, antes de ser enfermeros y médicos, somos personas y seres humanos que también tenemos una familia, también tenemos que comer, que estudiar, tenemos nuestra vida aparte. Entonces las condiciones laborales son a veces, pues, por decirlo así, malas. Cuando hubo una reforma en la ley 100, nosotros estábamos estudiando que antes nosotros teníamos un buen salario. Las condiciones de trabajo, las horas extras ya no nos las pagan. A cualquier institución que tú entres a trabajar es difícil, porque ya te pagas una cooperativa donde te quitan todo el sueldo. No estás asegurado en cuanto a salud, te toca pagar a ti en ese ámbito, te toca a ti sacar de tu propio sueldo y pagar la EPS, el subsidio de transportes, todo ese cuento, porque ahorita a nosotros nos pagan por cooperativa, no tenemos un contrato a término indefinido, sino es muy difícil que tú consigas un trabajo estable, porque las condiciones laborales, o digamos tú entras a un hospital del estado, o bueno, al que sea, entonces te dan un servicio y te dicen, bueno, usted tiene que atender 8 pacientes cuando tú no debes tener toda esa cantidad de pacientes. Entonces eso hace que el paciente no se sienta tan bien atendido, porque tú no vas a tener mucho tiempo, ¿ves? ¿Cuánto es tu asignación salarial? Bueno, como auxiliar ahorita es 1.100.000, pero tengo un básico de 700.000, en donde pues porque trabajo en la noche me la aumenta más. O sea, tu asignación son 700.000 pesos, que con 750.000. Que con todos los derechos de ley sería 1.100.000. ¿Tú sabes que te estás ganando más que un profesor ahorita? Sí, lo sé. Lo sé, pero igual no digo que todo es malo, no podemos decir que todo es malo, porque cuando tú te entregas a una profesión no tienes que... Bueno, sí, obviamente tú vas a pensar, bueno, quiero ganar más y todo. Cuando yo ingresé a estudiar enfermería superior, lo hice primero porque me gusta, lo que me apasiona, no me veo en otra cosa. No es fácil ir a manejar a un paciente, mucha gente dice, uy no, pero qué asco ir a cambiarle un pañal. Dios quiera que esa gente nunca tenga que estar en una cama enclaustrado y sin poderse mover. Entonces como que
Hay personas que admiran tu trabajo, lo tienes que hacer con amor en cuanto a la enfermería, medicina, bueno, lo que sea. Yo pienso que cualquier profesión es de admirar y es de entrega. Primordialmente yo lo hice por mejorar pues mi calidad de vida, por mejorar en cuanto a mis ingresos económicos, salariales, y hay buenas condiciones laborales, pero para lo que era antes, la ley 100 ha modificado muchas cosas en cuanto a nuestras condiciones laborales. Ya como para ir cerrando el tema, hablaba sobre la carga laboral que te dan en un servicio de los que tú llamas. Me imagino que un servicio es la parte donde tú entras, o sea, entras a trabajar y te dicen cuáles son tus obligaciones del día. Eso es, para que las personas entiendan, eso es un servicio. Si me equivoco, ¿no? Entonces dime, es mucha la carga laboral que tienes, que no puedes decir, yo hago con esto y a otro paciente lo tengo que dejar porque es que este paciente merece otras cosas. O sea, dime por favor, explícame esa parte un poco más. De pronto en el sitio donde yo estoy ya tengo un contrato a término indefinido, donde las condiciones son pues como mucho mejores, porque ya llevo pues mucho tiempo trabajando. Las personas que ingresan a trabajar a esta institución tienen que pues bueno rotar por varios servicios, ya sea la jefe, la auxiliar o pues bueno los médicos no tanto, te hablo pues por mi parte. Cuando tú llegas a un trabajo tienes que, bueno, que el periodo de prueba, que 3 meses, que te dan un contrato por 3 meses, por 6 meses, por un año. De ahí tú empiezas como las condiciones de trabajo cambian. Porque digamos cuando yo ingresé allá, pues ya te contaba que trabajaba en el Hospital Simón Bolívar, ingresé al servicio de urgencias, en donde estábamos, bueno, era un pabellón de urgencias en donde lo dividen por módulos. Entonces acá está la sala de reanimación, la sala de observación y la sala de procedimientos. Entonces digamos yo entro y me corresponde en sala de procedimientos, tengo la cantidad de pacientes que tú quieras para paso de sondas, colocación de medicamentos, inyecciones, curaciones. En el otro módulo está mi otro compañero que atiende toda la parte de reanimación en cuanto sea un paciente con paro cardíaco, con cualquier herida de arma de fuego. En la otra, en la sala de observación donde dejan hospitalizados los pacientes que están así como más graves y los que están ya para hospitalizarse en piso, en una UCI o los que van para cirugía. Entonces la carga que tú tienes es mucha porque el servicio es muy complejo. Entonces tú no puedes brindarle una calidad, una buena atención, por decírtelo así, cuando tú tienes mucha carga laboral. Porque digamos, tengo 10 pacientes acá, entonces buenas tardes, su merced, venga, le coloco la inyección y ya hasta luego. Yo quisiera, por decirte así, llegar y buenas tardes, ¿cómo le va? Si ya se sienta, venga, le explico lo que le voy a hacer. Muchas veces no puedo, buenas tardes, bueno, en ese tiempo no podía. Buenas tardes, voy a colocar este medicamento, el médico ya más o menos le explicó para qué va a hacer este tratamiento, entonces como que en ese contexto no puedo dar una atención adecuada, no tanto, pues lo que dice ahí, mucha calidad, porque el servicio primero colapsa y segundo como que no vemos el personal como acorde a ese tipo de, como esa cantidad de flujo de pacientes, entonces es muy complicado en esa parte. Pues en el ámbito social, la población en general se queja de que los trabajadores de la salud, como tú bien los llamas, han deshumanizado su labor, la han burocratizado, la han vuelto negocio, donde ya no llega el paciente a una urgencia a esperar que lo atiendan, sino que tiene que llevar muchas trabas, muchos trámites, y a veces hasta malos tratos de por parte de las enfermeras, médicos, celadores, todo el conjunto que hace un hospital. Dime qué es lo que pasa realmente, cuál es esa crisis de identidad que tienen ustedes, como lo tenemos los educadores, como lo tienen los soldados, como lo tienen todo tipo de personas. Yo creería que cada categoría de trabajo pasa por unas crisis de identidad para lo que están provistos. Dime qué es lo que pasa, que uno no siente esa apatía, esa simpatía que debería sentir con un galeano, con un médico. Claro. Viéndolo por ambas partes, como usuaria y como trabajadora de la salud, sí me he dado cuenta que hay instituciones donde a uno la atienden súper mal. Va de pronto, el cambio para mí empieza desde uno mismo, ¿ves? No es lo mismo que yo vaya a una institución del Estado, por ejemplo, donde yo trabajo, a una clínica particular, a la Chayo, a Reina Sofía, donde el nivel económico es más alto. Entonces las personas que llegan a un servicio de urgencias por X o Y motivo, sean del estrato que sea, tú vas a diferenciar entre una persona del común, por decírtelo así, y una persona que tenga, por decirlo así, dinero. Casi siempre van a estar con medicina prepagada y la atención debe ser muy diferente, lo que ya hemos hablado, porque
tú como empleado siempre tienes que obedecer órdenes, te dicen a ti de la parte administrativa o por decirlo así un duro de donde tú trabajas, bueno, va a venir tal persona, entonces vamos a darle este manejo, le vamos a ubicar ya una cama, vamos a atenderlo así, así, entonces siempre se van a quejar del servicio de salud por eso. En cuanto a mi experiencia como usuaria, no como enfermera, he ido a instituciones donde la gente es terrible. Puede que tú, lo hablo por mi experiencia, tú tengas el trabajo hasta donde sea, pero tienes que tener paciencia y saber qué es lo que estás haciendo, porque no puedo, ay no, que entonces porque acá tengo miles de pacientes y me toca atenderlos, entonces yo lo hago, a veces yo me estreso mucho, porque la cantidad, el flujo de pacientes es muy alto, entonces yo digo no, fulano de tal me sacó el mal genio, porque también hay que tener paciencia, no solo la gente a veces dice no, es que ella me atiende mal, pero si vemos por el otro bando, la gente es muy grosera a veces con uno, ¿ves? Entonces los familiares llegan a pegarle a los médicos y todo, uno no tiene tampoco la culpa y hay gente muy grosera, tú tienes que tener mucha paciencia en ese campo. ¿No has pensado realmente con lo que me estás diciendo, que me parece súper triste? ¿No has pensado en denunciar ciertas formas de coacción, de cómo tratar a una persona a la otra solamente por el nivel de dinero, por el número de chequera? ¿Cuánto vale mi vida para un médico, para un psiquiatra, para un enfermero? ¿Vale lo mismo la mía que la de Ardila Lul, que la del señor que está tirado en una calle? O sea, ¿no has pensado? Porque realmente eso es una violación a los derechos humanos, donde es triste saber que en nuestros hospitales pasa eso y esas coacciones. No te estoy echando la culpa a ti porque no es culpa tuya. Como tú dices, hay una parte de la iniciativa que te dicen, va a venir fulanito de tal con la chequera tanto, hijo de tal, primo de tal, sobrino de tal, y esos tantos tales son los que realmente permean a ustedes. ¿No han pensado realmente en denunciar y empezar a hacer esa gente de cambio? Pero es difícil, créeme que es difícil empezar por uno mismo, como que la gente, o sea, ya uno se vuelve como tan inherente a esas cosas, porque tú te dedicas como a tu trabajo, a hacer tus cosas, a cumplir con tu trabajo, ¿ves? Como todo colombiano que se respete, bueno, sigamos las normas, es difícil. Yo te podría hablar por mí, yo diría, uy, bueno, bacano hacer esto, la ley 100 es muy buena, tú te pones a leer, uff, qué bacano. Pero es difícil en cuanto a tú te pongas como a decir, bueno, yo voy a cambiar el sistema, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En el hospital, tengo un compañero en la universidad que trabaja en el hospital El Tunal, las condiciones laborales están ahorita tenaces, no les pagan 3 meses sin pago, ellos hacen protestas. ¿Qué pasa? Cuando ellos salen a la calle, él mismo me contó, precisamente hoy me estaba contando que habían salido a protestar, una compañera de él pues estaba en embarazo y un tipo de esos del SMAT, un policía, llegó y le pegó, entonces como que, y era una protesta pacífica, ni que estuvieran echando piedra ni nada, entonces las condiciones laborales a veces son difíciles en cuanto a eso. Pues realmente, Mónica, es triste ver de esa cruda realidad de la que me estás hablando, y realmente me llega muchísimo, porque ya vemos que el Estado utiliza la violencia como modo de coacción, como modo de socialización hacia ciertos temas. Pero también me parece algo inherente, o sea, algo que no sé, que tú lo ves como tan extrapolar, de decir que no puedes hacer nada que te limites a tu trabajo si tu trabajo es salvar vidas. O sea, la profesión de un médico, un enfermero, una parte de la salud, ¿qué es? Salvar vidas. Ajá. Es donde tienes que llegar. No entiendo por qué esta politización de la medicina y de la salud. O sea, no la entiendo, no entiendo. Si tú, cuando un jefe te dice, no me atienda a este paciente porque este paciente no tiene un seguro médico, no contribuye con nada, tú deberías decirle, un momento, eres un ser humano. Es difícil en cuanto a ese tema, porque tú no puedes delegar funciones que no te corresponden. Tú llegas a un servicio de salud, lo primero que tienen que hacer es llegar, pasar por un triage, que te vea el médico, dependiendo del diagnóstico que te dé, el tratamiento que te vaya a dar. Nosotros como enfermeros tenemos que cumplir con órdenes médicas. En cuanto a cumples órdenes médicas, tienes que pasar por un proceso de admisión en donde tú no tienes nada que ver. Lastimosamente nosotros no podemos como interactuar en ese tema. Ya para culminar, me parece que debería regalarme a mí una reflexión muy dentro de ti, o sea, regálame una reflexión sobre lo que es el sistema de salud en Colombia, ¿sí? Para ser muy breve, donde tú me digas, César, pasa esto, quisiera cambiar esto, no lo puedo cambiar por esto.
Algo muy puntual, por favor. La reflexión yo la haría desde la parte de la salud como enfermera, que debemos tratar a cada paciente, a cada persona, pues como si fueran parte de nuestra familia. Yo personalmente lo hago así cuando de pronto estoy estresada, cuando se portan como groseros conmigo los pacientes. A veces yo digo, bueno, hay que entender las condiciones y todo. Muchas veces a uno no le entienden como trabajador de la salud, siempre se están quejando y eso, pero la atención va desde el punto de vista humanitario que tú tengas, en cuanto a debes tratar a cada persona como si fuera parte de tu familia. En ese orden de ideas hay que resaltar algo que es muy importante debido a que las condiciones de nuestro trabajo a veces impiden que se le dé como la atención adecuada a los pacientes. Debemos seguir luchando, estar ahí en la lucha, no solamente salir como profesionales a trabajar en los hospitales, sino también como que ser agentes de cambios que podemos hacer para mejorar la ley 100, las condiciones de atención al usuario, a las personas que más lo necesitan, porque pues he tenido también la posibilidad de atender a personas que se van muy satisfechas con el servicio que nosotros prestamos. Y en cuanto a la atención que se le dé a cada persona es fundamental para continuar con nuestro servicio. Bueno, Mónica, como decía Pablo Picasso, el arte es un cementerio de encuentros. Entonces queríamos, o sea, para eso estamos acá, para eso yo me estoy formando como sociólogo, como investigador científico en la parte de la sociología. Entonces es eso, es encontrar los testimonios, las vivencias de las personas que trabajan en alguno de los ámbitos que afectan a nuestra sociedad en sí. Y un tema tan álgido como la medicina, como la prestación que se le da, es muy rico ver estas experiencias, ¿sí? Para poder yo darle a mis estudiantes y a las personas que vean este video, decirle, oiga, hay otra mirada, las enfermeras también sienten, las enfermeras también piensan sobre unas formas muy críticas y muy razonables de cómo se trata la medicina en Colombia. No sé si tengas algo más que decir. Por mi parte estoy muy satisfecho por la entrevista. Muchísimas gracias, Mónica. Lo vamos a ver con las partes de la decanatura de la licenciatura de Ciencias Sociales de la universidad. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad. No, pues, ¿qué te digo? Muchísimas gracias a ti por tener en cuenta mi opinión y pienso que es muy importante tener en cuenta nuestra posición, porque no todo es malo en la salud, hay cosas muy positivas en las que debemos seguir trabajando. Muchísimas gracias.